Vamos a comenzar ahora a tratar el delito de homicidio, que como ustedes saben es un tipo que se utiliza mucho desde el punto de vista didáctico. Nos hemos referido a él muchísimas veces en Derecho Penal primero para explicar precisamente en qué consiste el tipo penal y cuáles son sus elementos, el Leitbild, como dicen los alemanes. En este caso tenemos el artículo 310, que dice que el que con intención de matar diere muerte a alguna persona será castigado con 2 a 12 años de penitenciaría. Este artículo fue modificado hace poco por una ley que aumentó la pena mínima. Esto fue en el artículo, la ley, ya les digo enseguida, la ley, vamos a ver si la encuentro. Sí, es la ley 19.645 del 27 de julio de 2018, en su artículo primero. Así que el que, con intención de matar, diere muerte a alguna persona, será castigado con 2 a 12 años de penitenciaría. Ya vemos que puede ser cualquiera. El que dar muerte a alguna persona obliga a definir qué se entiende por muerte y qué se entiende por persona. Esto ya hemos hablado en clases anteriores, hemos dado varias referencias a esta concepción antropológica o antropocéntrica que pretendemos dar al derecho penal, y es una noción esencial para nuestra materia, es más, para todo el derecho. Si no se sabe qué es la persona, de acuerdo a criterios de justicia, no se le puede dar lo que a ella corresponde. Por consiguiente, no se le daría un trato como le corresponde de acuerdo a su naturaleza. Naturaleza que hemos explicado que es, de acuerdo a la concepción de Aristóteles y los filósofos clásicos en general, es una concepción, como decíamos, hilemórfica desde el punto de vista del ser, metafísico, estamos hablando de metafísica, que se caracteriza por tener una naturaleza corporal y una naturaleza espiritual. La naturaleza espiritual algunas veces puede ser negada, pensando que esto es un concepto religioso y que por lo tanto solamente pueden pensar que las personas que tienen un pensamiento religioso pueden creer que la persona tiene una naturaleza espiritual, porque todo lo demás es racional. Y sin embargo, esto no es así. Es más una mirada racional, precisamente, de lo que es el ser humano, nos lleva a apreciar esa naturaleza espiritual. Poníamos, por ejemplo, la capacidad de hacer una poesía. ¿Es algo racional puramente? Bueno, uno podría decir que sí, que no. Yo creo que más bien es espiritual, porque tiene una función, como podríamos decir también de un cuadro recién pintado, o no, un cuadro antiguo, tiene una función estética, de forma tal que uno puede apreciarlo y no simplemente razonarlo, como sería ese concepto exclusivamente racional de la naturaleza humana. Lo que dice la concepción hilemórfica en relación al ser humano es que la razón es el órgano por el cual se expresa mejor esa naturaleza humana espiritual.
De la misma manera que podemos decir que desde el punto de vista sensorial, la vista es la que permite mejor captar las sensaciones ópticas y así sucesivamente, ¿no? Con la piel lo mismo, calor, temperatura. Poníamos el ejemplo aquel con respecto a Aristóteles del hierro al rojo vivo, porque también ellos dicen, los filósofos clásicos, que la naturaleza de los seres puede ser apreciada por la consecuencia, o de hecho de otra manera, que las consecuencias explican sus causas, o explican cómo son sus causas. Y en el caso del rojo vivo, del hierro, podemos descubrir muchas cosas sobre el fuego, suponiendo que nunca hayamos oído hablar de él. El fuego da luz, porque el hierro al rojo da luz, da calor, quema, si uno lo tiene mucho tiempo, se apaga fácilmente si uno le tira agua, etc. Uno puede apreciar además que hay ciertas cosas que se inflaman con mayor facilidad que otras, pero es evidente que esa causa, que es el hierro al rojo vivo, nos dice, que esa consecuencia, que es el hierro al rojo vivo, nos dice mucho de su causa, que es el fuego. Entonces, convengamos que esa naturaleza humana es una naturaleza también espiritual, en la cual, y desde el punto de vista racional, juega un papel muy importante la fe. Y aquí volvemos otra vez a lo mismo. Hay quienes dicen que solo piensan en la fe aquellas personas que son religiosas. Es cierto, el pensamiento religioso se puede tener, o mejor dicho, se tiene auxiliados precisamente por la fe. Fijémonos cómo ayuda la fe a razonar, a conocer. Ejemplo, la lectura de un autor de derecho penal muy famoso. Obviamente, esa lectura nos va a hacer más inteligentes. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del derecho penal, sabremos más que si no lo hubiéramos leído. Y así sucesivamente. Y les ponía el ejemplo sencillo de la parada del ómnibus, ¿verdad? La persona va a la parada del ómnibus porque cree que ese ómnibus va a pasar por allí. Y entonces espera. De hecho, cuando no aparece el ómnibus, se sorprenden y causa desconcierto. O sea que la fe es un instrumento muy útil para conocer, para saber, para poder actuar. Y por eso les digo que la fe es un instrumento muy útil también para la razón y que no es irracional pensar en que el hombre también tiene fe y que la fe es algo propio de esa naturaleza espiritual que tiene. Lógicamente, la fe puede ser religiosa cuando uno piensa en relación a Dios, y la fe puede ser científica cuando uno piensa que si echa agua sobre el rojo vivo, el hierro se va a apagar, y así sucesivamente, ¿no? De modo que estamos con ese concepto de persona, que dice el artículo 310 del homicidio, que hay que dar muerte a alguna persona, cualquier persona. Es más, después vamos a ver que si hay personas especiales, esas personas especiales pueden justificar una pena mayor. Pero dejémoslo por ahí porque no vamos a hablar ahora de las agravantes, sino que hablaremos en otra sesión. Decíamos que el que con intención de matar diere muerte a alguna persona será castigado con 2 a 12 años de penitenciaría. El problema que se nos puede plantear aquí desde el punto de vista de la interpretación es que se entiende por dar muerte. La verdad es que dar muerte, como dice Carrara, es cumplir una actividad causalmente idónea
para quitar la vida a una persona. La ley describe una fórmula amplia, no es un comportamiento particular. Es menester que la actividad de la gente sea causalmente idónea para derivar el resultado muerte. Hoy en día incluso han aparecido medios o mecanismos muy distintos a lo que en otras épocas se podían utilizar para matar. En unas épocas primitivas, lo que mataba al hombre era los golpes, en función de esa ley de la selva en la que manda el más fuerte. Después también la contención de la persona humana en un espacio cerrado y sin darle alimento o sin dejarlo beber. Son formas, digamos, primitivas que todo el mundo entiende. Lógicamente, la cuchillada, el balazo. Y hoy en día se han desarrollado nuevos mecanismos de dar muerte. Por ejemplo, hay personas que utilizan el marcapasos y si una persona, por ejemplo, especialmente hábil desde el punto de vista informático, conoce el algoritmo en función del cual ese marcapasos, que es un aparato eléctrico que puede estar diseñado a su vez con un algoritmo desde el punto de vista informático, el hacker lo que hace, incluso a distancia, desde su casa, es producirle no digo cortocircuito porque eso sería físico, pero le hace producir, por ejemplo, que no funcione el aparato regulador de la pulsación cardíaca. Y si ese aparato no funciona, la persona humana muere. ¿Por qué? Porque ese aparato lo que hace precisamente es forzar o permitir o hacer que el corazón funcione. Y lo mismo un montón de implantes que se están pudiendo realizar en la actualidad. Por ejemplo, implantes que permiten saber si la persona tiene alta presión en su momento o si tiene demasiada azúcar en la sangre, etcétera, 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 o demasiada grasa, etcétera, 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 ¿no? Otro hacker podría ingresar también a distancia en ese hacker que tiene la persona subcutánea y conectado quizás a alguna vena o, en fin, a una arteria, que es un aparatito electrónico que prácticamente no se ve. Hoy en día es posible con las famosas nanotecnologías. El sujeto puede recibir, mejor dicho, el implante puede recibir una orden que le da el hacker, que hace que el algoritmo por el cual funciona ese aparato implantado en el ser humano deje de funcionar o funcione de manera diferente. De manera tal de que cuando la persona está haciendo un ataque de diabetes, la persona no recibió el mensaje oportunamente de que tenía demasiada azúcar en la sangre. En fin, esto simplemente para darles un panorama, pero me imagino que ustedes habrán visto en las películas estas nuevas formas que permiten el dar muerte a una persona. Por eso decimos que significa cumplir una actividad causalmente idónea para quitar la vida a una persona. Hay cosas que causalmente pueden quitar la vida a unas personas y otras cosas que causalmente pueden quitar la vida a otras. Por ejemplo, hoy en día, ¿no? Una persona que está muy afectada, por ejemplo, con una enfermedad y encima le contagiamos el coronavirus para hacerlo intencional, la persona resulta que al cabo de los días fallece. ¿No? Bueno, esa intencionalidad en la transmisión del virus puede considerarse una forma de matar determinadas personas, porque hay otras que son, por ejemplo, los niños pequeños que no son, vulnerables
al coronavirus, pero sí lo son capaces de transmitirlo. Entonces esas criaturas podrían estar transmitiendo el virus, por supuesto que son inimputables, o sea que no se les podría imputar que el dolo, ¿no?, a esa persona, pero le falta precisamente la imputabilidad. Bien, hay medios que también trabajan psíquicamente sobre el sujeto, como por ejemplo personas que tienen una enfermedad especialmente que lo hace especialmente vulnerable, por ejemplo, desde el punto de vista cardíaco. Yo sé que tal persona es una persona que tiene debilidad en el corazón, y entonces busco el momento de darle un susto potente, ¿no? Bueno, le doy un susto potente y resulta que con esa reacción la persona muere. Susto, mala noticia, en fin, habría que probar, ¿no?, que yo como homicida sabía que esta persona tenía problemas cardíacos y que además el susto podría eventualmente llegar a afectar la función cardíaca. Es necesario, por lo tanto, probar el nexo causal. Hay métodos directos y hay métodos indirectos de matar. Directos, por ejemplo, como les decía hace un rato, la puñalada. Y los indirectos son los que operan no inmediatamente, sino a través de otras causas insertadas en la serie causal, como por ejemplo un hecho inicial del culpable, determinar a un demente o inimputable a que haga determinada cosa que es dañina. Anda, ponele este tipo de azúcar en el té que va a tomar el tío. Y resulta que el azúcar ese era un veneno. Entonces yo utilicé a un niño inimputable para cometer un homicidio y la persona muere. O otra cosa, azuzar a un perro. Uno puede tener, la mala suerte de que se le tire el perro encima a esa persona a la que, que es víctima, contra la cual se tiró, el dueño del perro le dijo que se tirara, y lo agarran a la yugular y lo mata. Entonces puede haber perfectamente métodos indirectos de matar. Y hay también métodos que se caracterizan por ser positivos y métodos que se caracterizan por ser negativos. Positivos porque siempre se caracterizan o se traducen en un acto, y pueden ser directos o indirectos, como ya los vimos. Y los negativos son aquellos que se traducen no por un acto, sino por una omisión. Una madre que se propone dar muerte a su hijo y deja de amamantarlo hasta que el niño muere. Un enfermero recibe la orden del médico de darle a un enfermo una inyección a determinada hora y con el propósito deliberado de darle muerte, omite dársela. Lo que sí es cierto es que a los efectos de determinar el nexo causal, como lo requiere, lo impone el artículo 5, inciso 3 del Código Penal, los medios deben ser idóneos para dar muerte. Y pueden ser cualquiera de los vistos. Lógicamente, a una persona que es diabética, si yo encima le doy azúcar, lo mato. Y a otra persona cualquiera, con azúcar, dirá que rico, simplemente. Ahí ven ustedes la diferencia de los medios que pueden ser idóneos en algún caso y no idóneos en otros, según las circunstancias, de tiempo, de lugar, de cómo es la persona, en fin, muchas cosas pueden influir. Dice a alguna persona, como les decía, entonces, ¿qué entendemos por persona? Si bien ya lo hemos visto, les repito aquí, ¿no? A mi modo de ver, lo es desde el punto de vista sustancial,
o sea, desde el punto de vista humano, a partir de la concepción. Y en la legislación tiene un tratamiento diferencial según los grados de desarrollo de ese ser humano. Si se toma en cuenta hasta las 12 semanas, la legislación entiende que la persona, la mujer, puede tener un derecho a abortar. Y si es consecuencia la criatura de un acto de violación, puede tener hasta las 14 semanas para ejercer ese derecho, que tiene una manera especial de ser ejercido, ya lo veremos cuando llegue su momento, y la posterior evolución del ser humano hasta los 9 meses, hasta el nacimiento, está castigada como delito de aborto en el artículo 325 y siguientes del Código Penal. Posteriormente, el homicidio, lógicamente, tendrá distintas formas de ser tratado. Por ejemplo, si es una persona muy anciana o si es una persona que está dormida. Ahí veremos que caben aplicar distintas agravantes. Por ejemplo, si yo sé que está dormida la persona y vengo y lo mato, y no se da cuenta, ahí estaré utilizando una agravante genérica, que es la actuación sobre la persona de manera que no lo pueda percibir, de manera que no se pueda defender. Y en este caso, me remito al artículo 47 precisamente, ¿no?, donde están enumeradas las circunstancias agravantes genéricas, y en este caso la pena aumentaría. Tenemos también la posibilidad de, como les decía, de actuar en contra de una persona muy anciana, en cuyo caso se configuraría la alevosía, también en la misma circunstancia. ¿Por qué? Porque la persona está en un estado de indefensión. Y veremos que también hay alguna diferencia con respecto al sexo, que fue introducido por una ley posterior, que ya veremos más adelante cuando estudiemos las agravantes. Pero en principio la persona es tomada, de acuerdo al artículo 310, independientemente del sexo que tenga. La raza tampoco influye. Antiguamente, los romanos, si se mataba a un esclavo, era como disponer de una cosa, y era un daño patrimonial que se le provocaba al dueño. Hoy en día, gracias a la evolución de nuestra civilización occidental, todas las personas somos iguales y, como dice nuestra Constitución, artículo 8, somos iguales ante la ley. Eso está expresamente previsto en los tratados internacionales también, aunque sabemos que hay países o regiones que no se afilian a esta posición. Los motivos importan. Desde el punto de vista del dolo, desde el punto de vista de la intención, lo que importa es que la persona quiera matar. Ahora, si yo quiero matar por una cosa o por otra, eso ya no importa tanto, o puede ser quizás tomado en el ámbito de las circunstancias o de la justificación. Porque, por ejemplo, si yo mato porque quiero matar a una persona que si no la mato antes me mata a mí, obviamente aplicamos el artículo 26 de la legítima defensa y tendremos esa conducta justificada. Pero también tendremos situaciones en las que la pena pueda ser menor. Por ejemplo, yo encuentro a una persona en el jardín de mi casa, supuestamente robando, no es de noche, está muy claro,
Y bueno, podría eventualmente considerarse un agravante porque no sabemos si esa persona viene con buenas intenciones o malas, y entonces en ese caso aplicar alguna atenuante. Ni que hablar si la persona, el sujeto activo, es además primario, porque siempre la primariedad funcionará como circunstancia atenuante. Sin embargo, ustedes ven que el artículo 310 dice de una manera que técnicamente consideramos reiterativa, dice: el que con intención de matar diere muerte. Es lo mismo que decir el que con motivo de matar diere muerte. La verdad es que perfectamente el tipo penal podría decir: el que diere muerte a una persona será castigado de tal manera. Bien, esto en el proyecto de reforma del Código Penal ha sido corregido y se reformó en este sentido, o sea, en el sentido de quitar esa supuesta calificación al dolo, porque es reiterativo, simplemente dice lo mismo que si no estuviera esa expresión, con intención de matar. Ahora, distinto es si uno dice, bueno, no, el que con intención de robar da muerte a una persona, bueno, eso es otra cosa. Ahí el derecho penal va a tomar en cuenta si es un delito cometido en relación de medio a fin. ¿Por qué? Porque de esa manera pueden operar los concursos. Hay un concurso, como ustedes saben, que precisamente hace referencia a la responsabilidad penal cuando uno comete un delito que es cometido para poder cometer otro delito. Bien, es el ejemplo que les puse recién de matar para robar. Y se puede matar también para muchas otras cosas, y por lo tanto los motivos de la muerte de una persona pueden ser innumerables, ¿verdad? En ciertas hipótesis, como dice Carrara, agravan los motivos, la cantidad política del delito. Esa es la expresión que utiliza Carrara. La cantidad política. ¿Qué quiere decir? La apreciación, desde el punto de vista de la política criminal, de la conducta del reo, de la conducta del imputado, del responsable, y cuando ya es condenado lo vamos a llamar reo. Pero entonces, tenemos que distinguir que hay una diferencia entre la intención criminal, que surge claramente, de los motivos. Algunas veces habrá que acudir a peritos para determinar cuál fue la causa de muerte. Y si sabemos cuál es la causa de muerte, podemos llegar al homicida, ¿verdad? Porque hay formas muy sencillas de determinar la causalidad. Por ejemplo, cuando el homicida es agarrado con el puñal en la mano con el cual le acaba de asestar un montón de puñaladas a la víctima. Pero puede haber otras situaciones mucho más complejas para saber quién es el que mató realmente. El que mató realmente es el que golpeó primero, o es el que después le asestó el golpe, la puñalada. Quizás el médico forense, el tanatólogo, thanatos es muerte en derecho penal, el tanatólogo, legista, forense, o sea que depende del Poder Judicial, puede llegar a decir, no, un momento, cuando le aplican la puñalada, la persona ya está muerta, porque el golpe que le dio la otra persona fue fatal. Así que la puñalada que le dio esta otra persona no fue la causa de muerte del paciente. Obviamente, allí hay, ¿qué diríamos? Si hay un delito que no pudimos cometer.
y sin embargo que fue cometido. Es un delito imposible. Y eso está regulado también en el artículo 5 del Código Penal, que si me permiten se los voy a leer para recordarles de qué se trata. Se hallan, dice el inciso tercero, se hallan exentos de pena los actos inadecuados para cometer el delito, o porque el fin que se propone la gente es absolutamente imposible, o porque resultan absolutamente inidóneos los medios puestos en práctica por él. Y en tales casos, el juez queda facultado para adoptar medidas de seguridad respecto del sujeto activo si lo considera peligroso. Bien, pero no será responsable del delito. Siempre lo ponemos, y la doctrina lo pone, ¿no? Como ejemplo, el querer dar muerte a una persona, o dar muerte a una persona, pero que esa persona ya está muerta, a un cadáver. Entonces, en ese caso, no se puede responsabilizar. Se llama delito imposible. Pero vean ustedes que no dice que esté justificado o que no hay delito. Bueno, en tales casos, repito, inciso final del artículo 5, el juez queda facultado para adoptar medidas de seguridad respecto del agente si lo considera peligroso. En fin, sugiero repasar el tema de delito imposible, si quieren, pero nosotros tenemos que seguir con el delito de homicidio, que es el que nos preocupa hoy. Si lo tenemos que calificar desde el punto de vista de ejecución, el delito de homicidio es un delito de daño. Aquí a nadie le caben dudas, me imagino yo, ¿no? Puede cometerse por medio de una omisión, artículo 3 del Código Penal. Se puede cometer por omisión por la persona que es garante. ¿Se acuerdan ustedes? La comisión por omisión. ¿Quién es garante, por ejemplo, de la vida de un enfermo? El médico. Si lo tiene al lado, el médico es quien tiene esa obligación. ¿Quién es el que tiene la obligación de cuidar a una persona anciana? Bueno, las personas que con él conviven, o quizás la única persona que fue contratada para acompañar a esa persona de edad. Por ejemplo, un enfermero. En ese caso, el responsable será el acompañante. Y se consuma el delito en el momento y lugar en que se da muerte. Y admite también tentativa. ¿Por qué? Porque el acto puede ser descompuesto en varias etapas. Este es el típico delito que puede ser explicado en función de, o mejor dicho, que explica perfectamente la tentativa. Es el caso de la persona que, volvemos al ejemplo del diabético, le pusieron azúcar en la bebida y sin embargo en esa ocasión el diabético no la toma, prefiere tomar café. Bueno, ahí entonces la persona que puso ese azúcar en el té o en la bebida o lo que fuera puede resultar incriminada por el delito de tentativa de homicidio. Hay efectivamente un hecho de la víctima. Ustedes pueden decir, bueno, no, en realidad el propio sujeto es el que se salvó. Pero también podemos imaginar la tentativa. ¿Por qué? Porque hay un corte de la relación causal, porque viene simplemente otra persona y le dice, tenés ahí un té, déjamelo a mí, vos tomás café. Y yo me tomo el té, pero no soy diabético, y entonces a mí no me pasa nada, él toma café, el diabético toma café y resulta que no pone azúcar de más. Bien,
dejamos por aquí y seguimos en otro momento. Muchas gracias por la atención.